cada uno de los graduados del Centro de Estudios Universitarios y nosotros nos gozamos junto con todos ellos, los bendecimos, bendecimos sus vidas, bendecimos sus ministerios, bendecimos todo lo que ellos hacen y emprenden. Así que, ¿están contentos? ¿Cuántos están contentos hoy? Muy bien. Pues Señor, yo quiero darte gracias por este día, por tu palabra, porque siempre que abrimos la Biblia nos bendice, la Biblia nos trae una enseñanza muy especial a todos nosotros. Gracias, Rey, porque tu misericordia es sobre todos y cada uno de nosotros. Y yo pido, Dios, que puedas ser claro al momento de exponer el mensaje y que se cumplan tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a iniciar una nueva serie y esta serie se llama Lluvia. ¿Cómo se llama? Lluvia. Ahora, si yo les digo lloré, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloraste? Ya hace varias semanas que se casó Yehu, ya no tienes por qué llorar, ya eso ya pasó. Bueno, hoy quiero hablar justamente de este término en hebreo, lloré. A ver, repita conmigo, lloré. Pero la palabra lloré en hebreo no significa que nos soltamos a llorar y sacar lágrimas, y es justamente lo que vamos a hablar hoy. Ezequiel 34:26 dice: y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender, ¿qué va a hacer descender el Señor? La lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Lluvias de bendición serán. ¿A cuántos de ustedes les gustan los días lluviosos? A ver, ¿a cuántos les gustan? Qué bueno. ¿Y a cuántos no les gustan? Sinceramente, no me gustan los días lluviosos. Porque a lo mejor salimos y vemos que está el chipichipe, está lloviendo y decimos, ay, va a estar muy feo el día. ¿Has dicho alguna vez eso? ¿Cuántos lo han dicho? A ver, la verdad. Ah, yo anoche que lavé mi carro. Y entonces de repente das cuenta que ya lavaste tu auto y ya está sucio. Pero yo quiero que tú a partir de hoy veas la lluvia con ojos diferentes y veas la lluvia como bendición. ¿Cómo tenemos que ver la lluvia? Como bendición. Justamente a veces vemos, especialmente en la cultura occidental, la cultura mexicana, latinoamericana, vemos la lluvia con superstición, pero a veces es más negativa. Por ejemplo, si una pareja se va a casar en un día lluvioso, ¿qué le dice la gente? No, pues te va a ir mal, vas a ser infeliz toda la vida, vas a llorar. Son supersticiones. Cuando Clarita y yo nos casamos, el 30 de junio de 1991, el santuario iba construido más o menos como hasta este nivel, no, hasta acá, donde está la última columna de concreto, pero no había techo, no había techo. Y entonces había lona. Y ese día llovió. Y si ustedes ven las fotos o videos de nuestra boda, la gente estaba sentadita con su paraguas. Según la superstición, nosotros hubiéramos sido muy infelices toda nuestra vida, pero ha sido todo lo contrario. ¿Has sido feliz, amorcito? ¿Has llorado mucho? Yo he llorado mucho, pero a veces lloro de felicidad o por cualquier otra cosa, pero pues yo creo que a veces tenemos que ver la lluvia de una manera diferente, porque los mexicanos vemos llover y decimos, ay, qué día tan feo. Y vemos la lluvia de una manera negativa. Hemos andado en Israel haciendo recorridos y de repente empieza a llover y la gente dice, ay, qué mala suerte, está lloviendo. Y recuerdo mucho las palabras del guía, no digas eso, porque en Israel la lluvia es bendición. No, nunca se ve de manera negativa.
Así que tenemos que cambiar un poco acerca de nuestra mentalidad y el concepto que tenemos de la lluvia. Ahora, Dios habla mucho de la lluvia y por eso es que vamos a tener una serie completa para hablar acerca de la lluvia, lo que representa, lo que es, qué significa para nosotros. Incluso a nivel científico me llama la atención que en el libro de Job, hace casi 4000 años, porque Job es quizás el libro más antiguo de toda la Biblia, y en el libro de Job, capítulo 36, versículo 27, el Señor nos da cuál es el ciclo del agua. Y dice, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. Eso lo dice Job 36, 27. Repito, hace casi 4000 siglos, hace casi 40 siglos. Pero apenas en el siglo XVII, después de Cristo, siglo XVII, la ciencia pudo demostrar o pudo descubrir o pudo darse cuenta de cuál era el ciclo del agua, gracias a dos físicos franceses que en la cuenca del río Sena, después de hacer una serie de observaciones y de experimentos, llegaron a la conclusión de que lo que dice la Biblia es cierto. Y como en muchos otros temas, la ciencia que muchas veces pretende demostrar que la Biblia está equivocada, la ciencia regularmente llega a la conclusión de que la Biblia tiene razón. Y puede ser que pasen años, decenas o siglos, y al final la ciencia llega a una conclusión. Es cierto, la Biblia tiene razón. Es decir, la ciencia muchas veces pretende tratar de destruir los argumentos bíblicos, pero entre más avanza la ciencia, más se da cuenta de que la Biblia tiene razón. La ciencia nunca ha podido destruir ningún argumento bíblico. Y estaba yo leyendo justamente esta semana que, por ejemplo, toda la gente que tiene los ojos azules fueron sometidos, no todos, pero una buena parte, a estudios por el seguimiento que les podían dar. Y la ciencia llega a una conclusión muy interesante. Toda la gente de ojos azules provienen de una misma pareja. Y la pareja inicial no tenía los ojos azules, tenía los ojos cafés. Y hay gente de ojos azules en todo el mundo. Lo mismo en Europa que en África, o en América Latina, o en Estados Unidos, o en Australia, o en donde podamos buscar. Lo interesante es que la ciencia dice, todos vienen de una misma pareja. ¿Y qué dice la Biblia? ¿De dónde venimos todos los seres humanos? De una sola pareja. Es decir, a lo mejor al principio dicen, no, pues es un cuento eso de Adán y Eva. Al final la ciencia dice, ah, caray, estamos llegando a la conclusión de que la Biblia tiene razón. Pero en el tema de la lluvia, por ejemplo, si tú has leído la Biblia, te habrás dado cuenta que Dios menciona mucho Egipto, sobre todo en el Éxodo, cuando saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y luego los profetas mencionan a Egipto porque hubo mucha relación, a veces buena, a veces mala, entre Israel y Egipto. El propio Señor Jesús, cuando era niño y fue llevado por sus padres para ser protegido de los intentos malvados de Herodes, ¿a dónde lo llevaron a refugiarse? A Egipto. Así que Egipto, en su vegetación, pues depende de sus ríos. Así que en particular el río Nilo es la producción de agua y de humedad que tiene la tierra de Egipto, aunque en otros lugares también tiene desiertos como el Sinaí. Sin embargo, Israel, a diferencia de Egipto, depende 100% de la lluvia, no de los ríos. El río Jordán es un río tan pequeño, tan angosto, que cuando la gente lo ve se decepciona y dice, ¿esto es el río Jordán? Así como dijo aquel funcionario sirio Naamán, en mi tierra hay mejores ríos. Hay mexicanos que cuando conocen el río Jordán dicen, no, pues debería de conocer los ríos que tenemos en México, esos sí son ríos. ¿Cómo el Jordán? Pues el Jordán no tiene importancia. Bueno,
Dios le había advertido al pueblo de Israel justamente eso. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 11 y 12, dice, estas las características que les da. La tierra que van a ocupar al otro lado del río es una tierra de montes y de valles que se nutre de la lluvia del cielo. ¿Se nutre de dónde? De la lluvia del cielo. Pues es una tierra que el Señor mismo, tu Dios, cuida. Desde que el año comienza y hasta que termina, los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella. Así que la tierra a la cual se pasa por parte de Israel es una tierra que el Señor cuida y en la cual derrama la lluvia. Hacia finales de octubre, es decir, el mes en el que estamos ahora, comienza a darse por intervalos una lluvia frecuentemente tormentosa y digamos que son las lluvias tempranas. Lloré, eso es lloré, la lluvia temprana. Ahora tú me dirás, pero estamos en octubre, casi a final del año. Bueno, según nuestro calendario gregoriano, según el calendario hebreo, hace unas semanas ellos acaban de celebrar el Año Nuevo. Justamente estaban terminando las celebraciones cuando vino el ataque terrorista en el sur del país, en la zona de Gaza. Pero ahorita el pueblo de Israel, según el calendario hebreo, ellos están comenzando el año. Así que justamente a finales de este mes y principios de noviembre viene Yoré, las lluvias tempranas, lluvias de bendición. Jeremías 5:24 dice, jamás se pusieron a pensar, mostremos ya temor del Señor nuestro Dios, que a su tiempo nos da la lluvia. ¿Qué lluvia nos da? Temprana, la lluvia temprana y la tardía, y que nos respeta los tiempos establecidos para la siega. Así que lloré significa lluvia torrencial. ¿Qué significa esto? Bendiciones torrenciales. ¿Cuántos quieren bendiciones torrenciales sobre su vida? Así que literalmente Dios haga que caigan chubascos en tu vida de bendición. ¿Cuántos quieren vivir así? Con bendiciones continuas. Y es de reflexionar cómo Dios nos quiere bendecir y cómo Él quiere que cada uno de nosotros disfrutemos al máximo lo que Él nos da. No por en balde el pueblo de Israel, siendo una población de apenas 9 millones en el territorio y 14 millones alrededor del mundo, esa pequeña población que es nada ante los más de 7,000 millones de habitantes que somos en el mundo entero, tengan el 23% de los premios Nobel, que sean el país o la población que más aporta en todos los sentidos, tecnológico, científico, médico, industrial, agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. Y que todos los días disfrutemos en nuestra casa, sabiendo o no sabiendo, algo aportado por los judíos. Y eso nos habla de las bendiciones, el lloré, las bendiciones torrenciales que Dios derrama. Así que después de eso vienen las lluvias en diciembre, enero, y Joel 2, 23 y 24 dice, ustedes también, hijos de Sión, alégrense y llénense de gozo en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y tardías como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Así que Dios tiene preparado Yoré, pero así como al pueblo de Israel lo fue preparando y le decía, ten cuidado, no vaya a ser que si tú te alejas del Señor tu Dios, el Señor cierre las ventanas y el cierro se vuelva de hierro, y si el cierro se vuelve de hierro, la tierra se vuelve de bronce. Ojo, mala señal. Él quiere
que sobre nosotros esté cayendo continuamente lluvia y una lluvia torrencial. Así que de esa manera se mantiene la temporada hasta la lluvia tardía entre marzo y abril. Y a esa lluvia se le llama Malgosh. ¿Cómo se le llama? Malgosh. Malgosh. Es decir, son las lluvias fuertes que vienen a finales de la temporada. Y esto tiene una significación muy importante para nosotros, porque quiere decir que Dios nos quiere bendecir en todo tiempo, al principio y al final. Al principio de nuestro ministerio, al final de nuestro ministerio. Al principio de su licenciatura, al final de la licenciatura. Al principio de un negocio, al final de ese negocio. Al principio de nuestra vida, al final de nuestra vida. Todo tiempo para Dios ha de ser precioso. Dios no está limitado. Y a veces nosotros pudiéramos pensar, ¿qué es más importante, el principio o el final? Bueno, para Dios todo es importante. Por eso es que Él quiere mandar lluvias al principio, pero también quiere mandar lluvias al final. En Cantares capítulo 2, versículo 11 dice, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Hablando de las temporadas una vez que han terminado las lluvias. Ahora, con todo eso, en Israel apenas caen un promedio de 700 milímetros de lluvia al año. En México, en cambio, tenemos un promedio de 1,200 milímetros de lluvia. Ahora, comparemos nuestro territorio, que tenemos océanos del lado del Pacífico, del lado del Golfo de México, el Mar Caribe, el Mar de Cortés al norte. Tenemos tanto mar, tenemos tantos ríos y tenemos casi el doble de lluvia de la que tiene Israel en su territorio. Y a nosotros nos cuesta trabajo tener agua, nos cuesta trabajo tener bendición. Así que Israel con eso lo trabajan de una manera tan asombrosa que siendo un país que siempre está orando por lluvia, se da el lujo de vender agua al mundo entero. ¿Por qué? Primer punto, porque ellos han aprendido a ver la lluvia como una bendición de Dios. Así que dile a tu vecino, la lluvia es una bendición de Dios. Y tanto la lluvia, hablando del agua, como la lluvia, hablando de la parte espiritual para nosotros. En el Salmo 65, versículos 10 al 13, dice, haces que los surcos se empapen y que se nivelen los terrones. Con tus lluvias los reblandeces y bendices sus renuevos. Con tu bondad engalanas el año. A tu paso vas esparciendo abundancia. Los pastizales del desierto se ven rebosantes. Los llanos se saturan de rebaños y los valles se tapizan de trigales. Todo canta y lanza gritos de júbilo. Es decir, Dios riega la tierra, Dios la hace fértil y fácil es observar entonces cómo Dios cuando quiere bendecir a su pueblo, Él derrama bendiciones en abundancia, Él derrama lluvia. En el año 2019, poco antes de la pandemia, en la Ciudad de México se inauguró un porcentaje del drenaje profundo, una obra que había iniciado el señor Miguel Ángel Mancera cuando era jefe de gobierno y le toca concluir a Claudia Sheinbaum. Obviamente invitó a personalidades, entre ellos estaba el director del Departamento del Agua de Israel. Si vemos la obra como tal, es un prodigio de la ingeniería. Es una obra extraordinaria desde el punto de vista de la ingeniería civil e hidráulica. Y le hablaron de cuántos millones de litros de agua se iban a ir por ese drenaje. Y al final, el director de agua de Israel le dijo, ahora entiendo cuál es el problema. Para ustedes, los mexicanos, el agua es un problema.
Para nosotros los israelíes, el agua es una bendición. Cuando el agua viene del cielo, ustedes los mexicanos se preocupan de cómo tirarla al drenaje. Nosotros en Israel nos preocupamos cómo utilizar 7 veces el agua antes de desecharla. Hay pequeñas diferencias, ¿verdad? Que a veces pensamos diferente, actuamos diferente, hacemos las cosas diferentes. Y yo creo que eso es algo que tenemos también que entender nosotros. Qué importante es entonces que veamos el agua como una bendición y no la desperdiciemos. Ustedes sabían, por ejemplo, que cuando llueve aquí, todo el agua que cae aquí en este techo y en el techo de las oficinas pasa por un sistema y cae por unos ductos, y todo el territorio que ustedes ven, la superficie de abajo de los estacionamientos que están abajo de las oficinas, es una megacisterna, y ahí depositamos el agua de la lluvia y va pasando por diferentes procesos. Y en la rampa que baja al estacionamiento tenemos una planta potabilizadora para potabilizar el agua. Así que eso pues se lo aprendimos a los israelitas y bueno, algo bueno se nos tenía que pegar. Así que hay que aprovechar. A veces el departamento de aguas de aquí de Tizapán no creen que no consumamos tanta agua como ellos hacen en sus cálculos y dicen, ¿dónde está la trampa? No, no hay trampa. Pero es que usamos agua de la lluvia. Y según los cálculos, cuando termina de llover, el agua que queda almacenada en la cisterna nos alcanza para sobrevivir hasta 3 meses. Así es que no desperdiciemos el agua, porque la lluvia de parte de Dios es una bendición. En Isaías capítulo 30, versículo 23, Isaías 30, 23 dice, cuando siembres la tierra, el Señor enviará lluvia sobre tu siembra y del fruto de la tierra te dará abundante comida. Entonces tus ganados pastarán en terrenos espaciosos. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida hoy en día? Porque a lo mejor tú me dices, sí, pero yo no trabajo el campo, yo no me dedico a cultivar la tierra. Pero en tu negocio, en tu trabajo, ¿acaso no habrá momentos en que has sentido que la tierra está seca y que no hay fruto? Y a lo mejor siembras mucho, es decir, haces mucha promoción, mucha publicidad, y a lo mejor no hay los clientes o las ventas que tú esperas. Y a lo mejor hay una sequía. Y entonces, Señor, manda lluvia, porque la lluvia es bendición. La lluvia hace germinar la tierra. La lluvia hace que se produzca el fruto. Y a lo mejor estamos trabajando con muchos esfuerzos, muy buenos, muy bien intencionados, muy profesionales, muy estratégicos, pero nos está faltando lo más importante. Es como el agricultor que hace los surcos, el agricultor que sale a esparcir la semilla, el agricultor que le pone abono a la tierra, el agricultor que todos los días hace lo que le corresponde hacer a él. Pero ahora está esperando la lluvia para que la tierra absorba el agua y germine la semilla y pueda haber fruto abundante. Y eso mismo necesitamos todos a lo largo de nuestra vida, que aquello que hacemos tenga la lluvia de parte de Dios para que nuestro trabajo no sea seco, no se muera, no sea semilla inútil, sino que sea una semilla fructífera. En Hechos 14, 17 dice lo siguiente, aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Así que la lluvia es un símbolo de la bendición de Dios. Y yo quiero animarte para que tú ores, Señor, envía lluvia. Y tú puedes orar para que haya lluvia en tu vida en todos los sentidos, para que oremos por lluvia. Y eso tiene que cambiar nuestra mentalidad. Si tú eras de los que pensaba cuando empieza a llover, qué día tan feo, cambia tu mentalidad y dile, Señor, gracias por enviarnos la lluvia. Yo sé que a veces decimos, ay, pero es que se va a inundar las calles de mi colonia. Bueno, pero eso no es problema de Dios. Eso es problema nuestro, los mexicanos que tapamos las coladeras, que echamos basura, que tenemos un mal sistema de drenaje. Esos son otros problemas. Pero la lluvia no es problema. ¿La lluvia qué es?
bendición, porque la lluvia produce vida. Por cierto, hoy va a ser la marcha en favor de ¿qué? De la vida. Y la lluvia produce vida. En el Salmo 68, versículos 9 y 10 dice: tú, Dios nuestro, derramaste abundante agua, abundante lluvia, y a tu exhausta tierra infundiste vida. En ella, oh Dios, habitan los que son tuyos. Tú, por tu bondad, das al pobre lo que necesita. Así que cuando Dios envía la lluvia, se produce ¿qué? Vida. ¿Por qué crees que los científicos, no solo de la NASA, sino de las organizaciones espaciales europeas, rusa, China y de otros países, están tan desesperados buscando a ver si hay agua en otros planetas? Si nos acabamos nos vamos a vivir a otro. Yo creo que el problema no es a dónde el ser humano se vaya a vivir. El problema es la capacidad destructiva que tenemos. Y no nos hemos dado cuenta que la lluvia que Dios mandó y que Él diseñó para nuestro bien, la lluvia produce vida. Y creo que los cristianos, si amamos la vida, tenemos que darle gracias a Dios cada vez que Él anuncia que viene lluvia sobre nosotros. En Levítico capítulo 26, versículo 4, Levítico 26, 4 dice: yo haré que llueva a tiempo y que la tierra produzca y que los árboles del campo den su fruto. Qué interesante lo que Dios nos dice: yo haré. ¿Quién hace que llueva? Dios. ¿Se han dado cuenta que los seres humanos hemos buscado también artificialmente crear lluvia? Digo, y es admirarse el ingenio de, pues hay que subir y lanzamos bombas para que las nubes exploten y se produzca la lluvia. Pero luego tenemos la mala noticia de que el agua pues venía ácida y que el agua no servía porque algo se echó a perder con las explosiones que nosotros mismos provocamos. Y nos dimos cuenta que nuestro invento, aunque parecía muy novedoso, bueno, es muy novedoso, al final no trajo ninguna bendición, porque el agua comenzó a salir mala. Y uno dice: entonces, ¿qué pasó? Se nos olvidó lo más importante. ¿Quién envía la lluvia? Dios. Si Dios envía la lluvia es de bendición. ¿Y por qué razones Dios puede dejar de enviar lluvia? Bueno, por el pecado nuestro, por nuestra desobediencia, por nuestra maldad, por lo que hacemos mal. Pero en realidad Dios envía la lluvia con el propósito de bendecirnos. Así que si no hay lluvia en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Pues pedírsela a Dios. En el Levítico 26, 4, perdón, Hebreos 6, 7, ya leímos Levítico 26, 4. Hebreos 6, 7 dice: cuando la tierra absorbe la lluvia que le cae con frecuencia y produce plantas útiles para quienes las cultiven, recibe, ¿qué cosa recibe? La bendición de Dios. Fíjense qué interesante, porque ahora nos hace reflexionar en algo. No es solo que caiga agua, es que el agua viene ¿con qué? Con bendición de Dios. Ya nos dimos cuenta, porque y sucedió en el estado de Nuevo León hace un año, cuando estuvieron en una crisis terrible de agua y el gobernador anunció: pues vamos a subir, a bombardear las nubes para que llueva. Sí, pero el agua resultó que no servía. ¿Por qué? Porque la clave está aquí. Lo importante es la bendición de Dios. Por eso hay que decirle: Señor, manda Lloré y manda Malgosh. Manda la lluvia temprana, pero también manda la lluvia tardía. A veces nosotros nos sentamos en nuestro tiempo. ¿Es importante porque yo lo empecé? No. Es importante porque tenemos la lluvia temprana. ¿Es importante porque yo terminé algo? No. Es importante porque tenga la lluvia tardía. Porque para Dios tan importante es el inicio como es el final. Por eso Él es el alfa y el omega, el principio y el fin.
porque Dios lo abarca todo. Y Dios tiene un kairos perfecto, un tiempo perfecto en la lluvia. En Deuteronomio 11:14, Él dice, yo enviaré a su tierra la lluvia a su tiempo. ¿Cuándo envía Dios la lluvia? En su tiempo, tanto la lluvia temprana como la tardía. Y ustedes cosecharán su grano, su vino y su aceite. ¿Qué es más importante para Dios? ¿El principio o el fin? Las dos cosas. Si lo vemos a nivel iglesia, ¿cuál iglesia es más importante? ¿La que empezó en el libro de los Hechos o la del fin antes de que Jesús venga? Las dos. Porque a una iglesia le tocó despedir al Señor cuando se fue con su Padre, pero a otra iglesia nos va a tocar recibir cuando venga en su reino con su gloria perfecta para gobernar por toda la eternidad. Así que a Dios le importa el principio, a Dios le importa el final. Y en el Salmo 147, versículo 8, Salmo 147, 8 dice, el Señor cubre de nubes los cielos. ¿Quién cubre los cielos con las nubes? El Señor. Y hace que llueva sobre la tierra. El Señor hace crecer la hierba de los montes. Creo que tenemos que entender entonces que para que haya bendición en nuestras vidas, necesitamos que Dios ponga nubes, que Dios envíe lluvia, que Dios envíe lloré y que Dios envíe malgosh, para que las lluvias abundantes que Él envíe traigan bendición sobre nuestras vidas. Ahora, otro término mal utilizado por nosotros. Cuando una persona está pasando por problemas, por dificultades, por crisis, tenemos tan alterados nuestros conceptos, de acuerdo a la Biblia, que decimos, a esta persona le está lloviendo sobre mojado. Fíjense, mientras que la Biblia habla que la lluvia es bendición, nosotros decimos, no, la lluvia es maldición. Te fue mal, te llovió. No, espérame. Estamos al revés. Como que nos hace falta mucho darnos un clavado a lo que dice la Biblia y renovar nuestros pensamientos, incluso tirar a la basura muchos de los conceptos, frases, dichos populares y cuánta cosa el mundo nos fue educando y fue metiendo en nuestra cabeza, porque ahora tenemos que entender que Dios piensa de una manera completamente diferente a la nuestra. No es que Dios esté al revés. Quienes están al revés, ¿quiénes son? Nosotros. Así que tenemos que orar por una lluvia abundante. En Zacarías capítulo 10, versículo 1, Zacarías capítulo 10, versículo 1, dice, pidan ustedes al Señor, ¿qué le tenemos que pedir? Que llueva en la estación tardía. Y el Señor enviará relámpagos y a cada uno le dará lluvia. ¿Cuánta lluvia? Ahora, noten lo que dice aquí. A cada uno. No es que Dios está hablando, voy a hacer llover sobre el país entero. ¿Sobre quién va a llover? A cada uno. ¿Quién es ese cada uno? A ver, di, Señor, llueve sobre mi vida. Envía lluvia sobre mi vida. Dice, pidan ustedes al Señor que llueva en la estación tardía y el Señor enviará relámpagos y a cada uno le dará lluvia abundante y hierba verde en el campo. Así que a veces es sorprendente que en un sector está lloviendo y en el otro está completamente seco. Me acuerdo una vez en la casa de ustedes que fue una tarde muy singular porque en el jardín que está en la parte trasera estaba lloviendo, pero estaba lloviendo muy duro. Y en el frente, cuando salía uno y abría la puerta para salir a la calle, ahí no estaba lloviendo. O sea, justamente sobre el techo de la casa era el límite, donde llovía y donde no llovía. Eso nos llamó mucho la atención a mi familia y a mí.
¿Cómo es que puede llover en un pedacito sí y en un pedacito no? Es extraño. Pero viéndolo desde el punto de vista de lo que dice Zacarías, ¿por qué si estamos en un mismo país en crisis, estamos en medio de una situación complicada, política, económica, lo que sea? ¿Por qué sobre unos llueve y sobre otros no? ¿Por qué sobre unos cae bendición y sobre otros no? ¿Será cuestión de buena suerte? No. ¿Será cuestión de condiciones? No. Es cuestión de que nosotros nos humillemos delante de Dios y reconozcamos que de Él viene la lluvia y le digamos, Señor, envía la lluvia sobre tu siervo, envía la lluvia sobre mi familia, envía la lluvia sobre mi trabajo. Y desde luego podemos orar por la lluvia en nuestra ciudad y podemos orar por la lluvia en nuestro país y podemos orar por la lluvia en donde haga falta. A mí me da tristeza y debo de confesar también me da coraje cada vez que veo en las noticias que estamos en una crisis hídrica y que dicen vamos a padecer de lluvia, de agua, porque las presas están secando, porque no tenemos lo suficiente y porque no, vamos a tener que hacer recortes de agua y hay problemas con el sistema Cutzamala. Y uno se pregunta, ¿por qué estamos en crisis si Dios envía tanta lluvia? Y ahí nos damos cuenta que el problema es nuestro como mexicanos, porque Dios nos bendice, somos un país bendecido con lluvia. El problema es que no sabemos aprovechar la lluvia. ¿Cuántas veces Dios bendice tu vida y a lo mejor tú no sabes aprovechar la bendición? ¿Cuántas veces Dios envía cosas buenas sobre ti y a lo mejor eres tú el que no sabes aprovechar lo que Dios te está enviando? ¿Cuántas veces Dios te abre las puertas de oportunidad y eres tú el que no sabe aprovechar las oportunidades? Porque a lo mejor el problema lo tenemos nosotros. Dios cumple su parte y Él envía la lluvia, pero a veces nosotros no somos lo suficientemente sabios para aprovecharla. Y quiero concluir con dos ideas que tienen que ver estrictamente con el corte espiritual de la lluvia. Es que hay tanto que hablar de la lluvia que por eso es que hemos de hacer una serie completa sobre la lluvia. Primero, porque la lluvia es una representación del Espíritu Santo sobre nuestra vida. La lluvia es una representación del Espíritu Santo sobre nuestra vida. El profeta Joel, capítulo 2, versículo 23, dijo, y ustedes también, hijos de Sión, alégrense y llénense de gozo en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y tardías. Ahora está hablando en plural. Lluvias tempranas y tardías, como al principio. Qué interesante, porque Dios sabe que desde que la iglesia se fundó en el primer siglo, al morir y resucitar nuestro Señor Jesucristo, ha habido generaciones, y Él sabía como Dios y como Señor, que a lo largo de la historia se iban a ir levantando generaciones y generaciones de nuevos cristianos y de nuevas etapas en la iglesia. Y Dios dice, les enviaré lluvias tempranas y tardías, como al principio. Es decir, la venida del Espíritu Santo no fue exclusiva del primer siglo. Esa fue la primera lluvia. Pero Dios promete que a lo largo de la historia de la iglesia, eso se iba a repetir. Ahí mismo en Joel 2, en el versículo 28 y 29, dice, y después de esto, derramaré mi espíritu. ¿Qué cosa derramará el Señor? Su espíritu sobre la humanidad entera. Y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. En aquellos días también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu. Y eso fue lo que entendió el apóstol Pedro allí en el libro de los Hechos capítulo 2. Y él entiende entonces que la venida del Espíritu Santo representa esa lluvia temprana y tardía. Sí, hoy para nosotros en el siglo XXI decimos, ok,
el Espíritu Santo llegó sobre la iglesia del primer siglo, cuando Pedro y todos los demás estaban en el aposento alto allá en Jerusalén. Pero hoy, nosotros aquí en México, año 2023, el Señor promete que también sobre nosotros cae la lluvia tardía, la lluvia del Espíritu Santo. Y a veces pensamos en que vivimos tiempos apocalípticos. Posiblemente sí, pero a veces solamente vemos la parte negativa, lo vemos con miedo, lo vemos como se acerca el fin del mundo, se acerca el fin de todas las cosas. Y otra vez, tenemos que cambiar el concepto, tenemos que cambiar el chip. ¿Por qué? Porque si el fin se acerca, es el fin del mundo de los que no conocen al Señor. Pero para la iglesia, para los que tenemos temor de Dios, para los que hemos nacido de nuevo, representa el principio de la eternidad. Y como iglesia hoy en día, en el tiempo que estamos viviendo, representa la lluvia tardía, la lluvia del Espíritu Santo. En Santiago capítulo 5, versículo 7 dice: pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías. Así que como iglesia, también es un momento que tenemos que ver con expectativa y con emoción. Y cuando tú escuches que alguien dice, se acercan los tiempos finales, también se acercan tiempos gloriosos. Porque entre más cerca estemos del final, mayores manifestaciones habrá del Espíritu Santo de Dios. Porque Él prometió la lluvia temprana, pero también prometió la lluvia ¿qué? Tardía. Y Dios es soberano en el principio, y así como en Génesis 1 vemos que Dios creó todas las cosas y la gloria de Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él promete que al final de todo, la gloria de Él también se va a manifestar. Por eso el libro de Apocalipsis nos insta a que nosotros como iglesia oremos: ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque su gloria nos espera. Y nosotros, como buenos cristianos, tenemos que decirle: Señor, envía Malgosh, envía la lluvia tardía, envía la lluvia que necesitamos en este tiempo. Si estuviéramos, y es interesante, comparando la historia de la humanidad con un año entero, Dios dice, al final del año viene la lluvia tardía, porque la lluvia tardía va a traer cosechas. Y fíjese qué interesante, el Señor Jesús dijo que una de las señales antes de su venida será que habrá una gran cosecha y que se predicará el Evangelio en todas las naciones. Y algo que Dios nos manda hacer y que el Señor Jesucristo nos ordenó es: vayan por todo el mundo y prediquen. ¿Qué tenemos que predicar? El Evangelio, no el miedo, el Evangelio. ¿Por qué? Porque una gran cosecha se acerca. Así que me emociona pensar, tú y yo hemos de recibir la lluvia tardía, pero tú y yo también como labradores nos va a tocar cosechar el fruto de la lluvia tardía. Y por último, les dije que eran dos aspectos de la lluvia en el sentido espiritual. La lluvia es la palabra de Dios que nos enseña. La lluvia es la palabra de Dios. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros crezcamos espiritualmente. Dios quiere que cada uno de nosotros no nos quedemos a nivel de salvación. Ya acepté a Jesús, ya soy cristiano, ya me congrego, ahí me quedo. No, Dios nos anima a que cada día crezcamos, que cada día nos desarrollemos, que cada día aprendamos más, que cada día lo conozcamos más a Él, que cada día conozcamos más su palabra y tengamos una mayor relación con su persona. Por eso en Deuteronomio 32:2, fíjense lo que dice: mi enseñanza se derramará como lluvia. Mi enseñanza se derramará como ¿qué? Como lluvia. Mis razonamientos caerán como el rocío, serán como la llovizna sobre la grama, como gotas de agua
sobre la hierba. Nada más que ahora nosotros ocupamos el papel de la tierra. Cuando Jesús nos enseña a orar lo que conocemos como el Padre Nuestro, Señor, que se haga tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. ¿En cuál tierra? En mi vida, porque yo soy tierra. Tú y yo fuimos creados del polvo de la tierra, que ese es otro descubrimiento científico que apenas se dio en el siglo XX. Dios dice que el ser humano fue creado del polvo de la tierra y dice, ay, mira qué lindo cuento. Bueno, cuando analizaron y de qué está hecho el ser humano, desde sus huesos, su sangre, sus arterias, su piel y todo lo demás, vaya sorpresa que se llevaron los científicos cuando descubrieron que estamos hechos de los elementos que existen en la tierra. Pero ahora la lluvia tiene que venir a nosotros y nosotros somos los que vamos a producir fruto. Y quiero volver a leer esto, porque dice, mi enseñanza se derramará como lluvia. Pero luego la siguiente palabra creo que es clave. Mis razonamientos. Y esta parte creo que debe quedarse centrada en nosotros. Tú y yo como cristianos, no es solo porque digamos tengo una religión en donde me considero cristiano. Ser cristiano es cambiar nuestro razonamiento y que los razonamientos de Dios caigan como lluvia en nosotros para que den fruto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de una manera humilde tengamos que reconocer, Señor, mis razonamientos son dignos de irse a la basura y tengo que cambiar mi manera de pensar para tener tus razonamientos. No pensar como piensa el ser humano en general, pensar como piensas tú. ¿Es difícil? Sí. ¿Es un desafío? Desde luego, porque implica fe, implica dar pasos que mi lógica humana me dicen, eso es locura. Pero como dice el apóstol Pablo, bendita locura. Y a veces tenemos que hacer cosas que ante los ojos de los demás podrían ser suicidas. Pero cuando Dios pone sus razonamientos en nosotros, es que nos permite caminar más allá de lo posible. Por eso es que esta tarde yo quiero animarte a ti a decirle, Señor, tiro a la basura mis razonamientos para tener los tuyos. ¿Cuántos se atreven? Así que yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Quiero terminar orando en varios sentidos. Quiero terminar orando en varios sentidos. Primero, quiero orar por todas aquellas personas que están pasando por una sequía en su trabajo, en su negocio, en su economía. Y entiendo que a lo mejor estás en una desesperación. Ya has buscado todos los medios, pero no hay fruto. Y a lo mejor has pagado publicidad, has tocado todas las puertas y no hay nada. Si tú eres esa persona, ponte de pie. Yo quiero orar por ti, ahí donde tú estés. Nada más ponte de pie rápido para que podamos orar. Quiero orar en varios sentidos por varias personas. Así que, Padre, tú sabes quién está ahorita puesto de pie y que a lo mejor está agotado, cansado, desanimado, desesperado. Y en su desesperación han pedido prestado, se han metido en créditos y se ha hecho literalmente un problema que ha crecido y se ha multiplicado. Les ha desanimado, les ha metido en depresión, porque ahora no solamente el problema es que no venden o no tienen producción económica, sino que además ahora tienen deudas. Dios, yo te pido humildemente que tú envíes lluvia sobre tus hijos, que tú envíes lluvia abundante. Lloré la lluvia temprana en abundancia, en Malgosh la lluvia tardía en abundancia. Señor, envía la lluvia que cada uno de tus hijos necesita. Y como dices en tu palabra, envía la lluvia para cada uno de ellos. Que toda sequía, toda maldición y todo aquello que ha cerrado los cielos sobre sus vidas se ha quitado. Y si alguno de mis hermanos tuviera que tomar alguna decisión, hacer algo,
corregir algo delante de ti, muéstraselos. Háblales a sus corazones para que cada uno pueda hacer lo necesario y el cielo envíe su lluvia. En el nombre de Jesús. Amén. En segundo lugar, tomen su lugar. En segundo lugar, yo quiero orar por aquellos que nunca han recibido el Espíritu Santo. Si tú nunca has recibido el Espíritu Santo, ponte de pie. Ponte de pie. Yo quiero orar por ti. Habrá personas que nunca han recibido el Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí hemos recibido el Espíritu Santo en algún momento. No, sí hay. Sí hay. Allá arriba. Muy bien. Pues vamos a orar. Y las personas que están al lado de quienes están de pie, acérquense. Si es varón, acérquense a otros varones. Si es mujer, acérquense a otras mujeres. Y vamos a orar para que el Señor envíe la lluvia de su Espíritu sobre ellos. Y tú, hermano, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, envía tu lluvia, envía tu Espíritu sobre mi vida. Aquí que me ayuden, hay hermanas que están puestas de pie y que puedan acercarse algunas mujercitas para orar por ellas, aquí en las primeras filas, por favor. Espíritu Santo, así como leemos en el libro de Joel o como leemos en el libro de los Hechos, desciende sobre tus hijos y derrama esa lluvia sobre sus vidas. Que ellos también puedan ser llenos de ti, llenos de tu Espíritu. Dales, Dios, el privilegio de ser llenos de ti, de hablar en nuevas lenguas, de tener visiones, de soñar sueños. Padre, que se cumpla tu palabra y tal cual lo dejaste escrito, así se ha hecho hoy en sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí hay algunas personas que están de pie. Si alguien se puede acercar con ellos también y orarles aquí en la planta baja, acérquense con ellos y oren con ellos. Espíritu Santo, tienes toda la libertad para manifestarte en esta hora en medio de nosotros. Igual allá arriba, Padre, en el nombre de Jesús, muévete de una manera poderosa. Gracias, Espíritu Santo. Y mientras nuestros hermanos son ministrados, yo quiero orar por otro grupo más, porque hemos leído que Dios quiere derramar sus razonamientos sobre nosotros. Él quiere cambiar nuestra manera de pensar. Y evidentemente que esa manera de pensar viene de la Biblia. Por eso Él dice que su enseñanza caerá como lluvia. Y a lo mejor tú eres una persona que dices: hermano, yo leo la Biblia pero no la entiendo, me cuesta trabajo, la leo y termino con 1000 preguntas y no entiendo, y eso me bloquea espiritual y mentalmente. Si tú eres esa persona, ponte de pie, no tengas pena. Yo quiero orar por ti para que Dios abra tu entendimiento y Él derrame como lluvia su enseñanza y sus razonamientos en ti. Y cuando tú leas la Biblia te sea clara, te sea sencilla de entender y de poner en práctica. Así que si tú estás en esa condición, ponte de pie. Padre, yo quiero orar también por todos aquellos que están luchando mentalmente, que están luchando con su espíritu y cada vez que abren la Biblia encuentran un bloqueo que les impide entender lo que tú dices, les impide razonar, les impide dar pasos de fe, les impide ver como tú ves. Padre, tú sabes cuántas cosas hemos recibido en el mundo, en la escuela, en la cultura, en nuestras propias familias, que han bloqueado esa parte de nosotros. Pero hoy, Señor, yo oro porque cada uno de tus hijos que están clamando a ti para que envíes esa lluvia, tú envíes tus razonamientos, tú envíes tu enseñanza sobre sus vidas y que para ellos pueda ser clara y sencilla, y cuando lean tu palabra
tu Espíritu Santo se revele. Señor Jesús, tú dijiste que el Padre revela a quien tú quieres. Y yo oro para que cada uno de ellos sean hechos como niños delante de ti. Y de esa manera la lluvia de tus razonamientos, la lluvia de tu enseñanza pueda caer sobre sus vidas. Y tú les ministres en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tomen su lugar todos, porque quiero orar por el último grupo. Tal vez entre nosotros hay personas que nunca antes han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Y a lo mejor dicen, pues vine aquí, pero yo no entendía para qué. Cristo Jesús vino a morir por nosotros. Dice la Biblia que ninguno de nosotros nos merecíamos la salvación, ninguno de nosotros nos merecíamos la eternidad. Todos estábamos destinados a terminar en el infierno. Pero Cristo Jesús dejó el cielo, dejó su divinidad, dejó su gloria para hacerse hombre como cualquiera de nosotros y estuvo dispuesto a morir crucificado por amor a nosotros y de esa manera darnos la salvación, pagar el castigo que le correspondía a nuestros pecados. Los seres humanos, por naturaleza, dice la Biblia, somos malos. No hay uno solo que haya hecho lo bueno y por su propia conducta sea digno de la salvación. Así que Jesús pagó el castigo para que tú y yo no tengamos que ir al infierno, sino que estemos en el cielo con Él. Así que si tú eres una persona que hoy está aquí y que dices, yo nunca he invitado a Jesús a mi corazón, nunca he nacido de nuevo, nunca le he pedido perdón públicamente, nunca lo he confesado públicamente como mi Señor y mi Salvador, yo te invitaría a ponerte de pie para que podamos orar también por ti. Si habrá alguna persona en esta tarde que diga, yo quiero tener a Cristo Jesús en mi corazón, ponte de pie y déjanos orar por ti. Creo que este es el momento más importante. Y un favor, pueden venir aquí al frente, por favor. Si quieren venir, quienes se pusieron de pie, igual los que están en la parte alta. ¿Cuáles son sus nombres? Olga, mucho gusto, Dios les bendiga. Stephanie, Olga y Stephanie. ¿Habrá alguien más esta hora que diga, yo quiero tener a Cristo Jesús en mi corazón y que junto con Olga y Stephanie quieran venir a tomar esta decisión? Es la decisión más importante que podemos tomar en nuestra vida porque marca nuestra eternidad, marca el antes y el después de nuestra eternidad. Así que voy a esperar solamente unos segundos más para a ver si hay alguien también en la parte alta que pueda bajar y le haga compañía a Olga y Stephanie en esta oración. Olga y Stephanie, felicidades por tomar esta decisión. Sin lugar a dudas que es la decisión más importante de sus vidas. Porque antes de esta decisión pudieron haber tomado muchas que pudo haber hecho que les fuera bien o les fuera mal. Pero la decisión que hoy están tomando cambia su eternidad. Porque ninguno de nosotros, repito, merecíamos entrar al cielo. Tarde o temprano todos nos vamos a morir y vamos a estar cara a cara con Dios y vamos a ser juzgados. Y el único argumento que podremos utilizar a nuestro favor será que nosotros estamos en el nombre de Jesús porque creímos e hicimos nuestro el sacrificio de Él en la cruz. Aquí está también Andrés, Dios te bendiga, Andrés. Así que Stephanie, Olga y Andrés, ustedes hoy están tomando esta decisión y yo les voy a pedir a ustedes que lo hagamos como dice la Biblia. Primero, dice la Escritura, a todos los que lo recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuál es su nombre? Braulia, Dios le bendiga, Braulia. También va a pasar. ¿Cuál es su nombre?
María del Rayo. Aquí, María. Así que la Biblia dice, 1, a los que recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Número 2, con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos. Cuando lo creemos, Dios nos justifica, pero cuando lo confesamos, aplica el principio de la salvación, porque públicamente así lo hacemos. Además, Jesús dijo, si ustedes me confiesan delante de los hombres, yo los voy a confesar a ustedes delante de los ángeles de mi Padre. Pero si ustedes se avergüenzan de mí, yo también me voy a avergonzar de ustedes. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Jaime. Dios le bendiga, Jaime. Y aquí está Ivana. Dios te bendiga, Ivana. Así que por esa razón es que lo hacemos público, porque no nos avergonzamos de decir, he decidido nacer de nuevo, invitando a Cristo Jesús a vivir en mi corazón. Así que cierren sus ojos, no se preocupen de la gente que los mira. Todos un día pasamos por este momento. Y con los ojos cerrados vamos a confesar con nuestros labios. Y esto lo hacemos orando. Y orar es simplemente decirle unas palabras al Señor. Ustedes pueden usar palabras propias. Si me permiten, yo los voy a guiar en una oración muy sencilla. Repítanla con voz audible y díganle, Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú me amas tanto que estuviste dispuesto a tomar mi lugar en esa cruz. Tú sabías que yo no tenía ninguna posibilidad de ser salvo. Por eso dejaste el trono, dejaste el cielo, dejaste tu divinidad y te hiciste un ser humano como yo. Viviste una vida perfecta y estuviste dispuesto a morir por mí en esa cruz. Gracias por hacerlo, Señor Jesús. Y creo también, y te doy gracias por ello, que tú resucitaste al tercer día, que ya no estás muerto, que estás vivo y que tú vives por la eternidad. Y creo que un día volverás y me llevarás contigo. Si sigo vivo en este cuerpo, te recibiré en las nubes. Si para entonces yo hubiera muerto, me resucitarás de entre los muertos. Pero creo que la eternidad la pasaré a tu lado. Gracias porque tú me perdonas de todos mis pecados. Y sinceramente, Señor, te pido perdón por todos ellos, por toda la maldad, por toda la iniquidad, por todas las cosas feas que he hecho, que he pensado, que he hablado, que he sentido en mi corazón contra ti o contra la gente que me rodea. Quiero ser una nueva criatura. Quiero nacer de nuevo con Cristo Jesús en mi corazón. Gracias por amarme, por perdonarme y por salvarme. Gracias, te confieso a ti como mi único y suficiente Señor y Salvador. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, bendecimos ahora a cada uno de estos hijos tuyos que están aquí, porque ellos han tomado la decisión más importante de sus vidas. Permíteles crecer y que la lluvia de enseñanzas y razonamientos vengan sobre ellos, porque ahora viene para ellos una nueva etapa, conocerte, conocer tu palabra, cambiar su manera de pensar para pensar como tú piensas, descubrir quién eres tú, amarte y saberse amados por ti. Que nosotros como iglesia podamos ser instrumentos para ayudarles en esta nueva etapa y que tu bendición sea abundante en sus vidas y que también ellos se conviertan pronto en instrumentos tuyos para salvar a otros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Quieren dar media vuelta? Hay una persona que quiere darles un saludo en el nombre de la iglesia y yo los dejo aquí con Dieter y con Víctor.
Felicidades, graduados. Dios les bendiga. Pues muchas gracias, pastor. Gracias por el mensaje. Amados hermanos, pues es momento de ir a vivir lo que hemos aprendido hoy, a pedirle a Dios esa lluvia para nuestras vidas. Y solamente recordarles que hoy es el último día para pagar en precio preferencial la nochida. Todos esos jóvenes que quieren venir, para pagar va a estar de este lado Neto y Checo para que puedan con ellos pagar a precio preferencial la nochida. Y ya están abiertas las puertas en Calacafé para que esta tarde fresca usted se pueda comer un caldito de pollo, un arrocito con mole verde. Lo invitamos, ya está todo servido y listo. Ya vámonos a comer, que hace hambre. Y ya como último, recuerden que el estacionamiento externo a las 2 de la tarde cierra puertas, por eso traigan sus carros para acá si es que se quieren quedar otro ratito por aquí. Que Dios los bendiga, estamos despedidos y que tengan una excelente y muy bendecida semana. Dios les bendice, hermanos, hasta luego.